el congresista de Perú Libre, Américo Gonza. Él es abogado e historiador y representante por Cajamarca. Señor Gonza, quiero comenzar con un tema de fondo. Sí. Hay un clima de delincuencia y de criminalidad que aumenta en el Perú, pese a que el ministro del Interior diga lo contrario. Usted ha estado a principios de año en su región de Cajamarca, cerca de la frontera con el Ecuador, porosa, que viene permitiendo el ingreso a nuestro país de mineros ilegales de otros países, particularmente del vecino país del Ecuador. ¿Qué tiene que decirnos usted sobre eso? ¿Y es cierto o no que su partido, Perú Libre, defiende al gobierno de Dina Boluarte y no levanta la voz por las graves carencias de su política contra la delincuencia y la criminalidad? Gracias por la invitación y el espacio que nos brinda. Mire, el primer punto, yo le he venido reiteradamente denunciando la presencia de minería ilegal en San Ignacio, en la cuenca del río Chinchipe y otros ríos aledaños, que principalmente han venido del Ecuador, extranjeros, y han utilizado a algunos ciudadanos peruanos, por ejemplo, con el REINFO. Yo me opuse a que se permanezca el REINFO, yo presenté más un proyecto para anular el REINFO, y están cada vez metiéndose más a la parte del territorio peruano, y hay que recordar que los ríos vienen la parte alta de Ecuador y bajan al Perú. Y aquí creemos que debe haber un trabajo integral donde inclusive las Fuerzas Armadas tienen que participar en tareas concretas como por ejemplo el cuidado de las fronteras. Desde ya la policía está sobrepasada en números, pero además si a esto no le acompañamos con los recursos, se han hecho algunas intervenciones, pero luego se reagrupan o cuando van a ir a intervenir la policía, ese día no salen a trabajar los mineros ilegales, ¿no? Y cada vez se están tomando un poco más, involucrando a la población local en estas actividades. Sí, ofreciendo trabajo y beneficios a la población para tener ahí respaldo. Efectivamente, claro. Y ahora yo diría que la población está un poco mitad a favor y mitad en contra, lo cual es muy peligroso, que puede desencadenar inclusive en conflictos sociales. Pero además de eso consideramos que si bien es cierto, esa es una parte de las tareas reactivas, pero ¿qué hacemos con la parte preventiva? ¿Qué le damos al agricultor cuyo café ha perdido por la roya, por la sequía o por las inundaciones? Entonces tiene que haber un plan integral para que la población en este aspecto deje la minería ilegal y cuente una actividad que le permita tener una vida adecuada, holgada. Y con respecto al otro que usted menciona, que si Perú Libre está apoyando al gobierno de la señora Boluarte, nosotros hemos señalado claramente, y es más, hemos presentado en el Congreso mociones de vacancia, hemos dicho que nosotros somos oposición. Vea usted quiénes defienden o qué bancadas que tienen su partido defienden a la señora y al gobierno de la señora Dina Boluarte. Lo que nosotros hemos señalado, y eso no tiene que ver ni con el gobierno ni con el Congreso, que había que hacer cambios al sistema de justicia porque no está funcionando. Cuando vemos que las cifras de delincuencia que usted señala aumentan, no solamente es un trabajo de la policía, sino también es un trabajo del sistema de justicia como tal, quienes tienen que garantizar que los delincuentes que la policía capture se vayan a la cárcel realmente. Porque hemos visto criterios de algunos fiscales, ¿no? Usted recuerda el caso, y yo siempre lo menciono porque es el más emblemático, el caso del maldito Cris, que le encontraron en una moto lineal con 5 pistolas que hacía de la fachada de Libre. ¿Y qué dijo una fiscal? Que no habían pruebas. ¿Acaso andar con 5 pistolas por la calle sin licencia y siendo ilegal extranjero es una actividad lícita? Creemos que no. Ese mismo delincuente, maldito Cris, arrebató el arma a un policía, a un vigilante y finalmente mató a un sereno. ¿De quién era la responsabilidad? No es al caso de los que aplican las leyes, los jueces y fiscales. Pero cuando vemos, por ejemplo, casos mediáticos, que no digo que no se sancionen, pero cuando a los fiscales estos casos les da pantalla, sí, les da tribuna, ahí sí vemos 50 fiscales detrás de un caso que les va a dar... ¿Pero cuáles casos? Por ejemplo, cuando se trata de los políticos, cuando se trata de la gente de la farándula, cuando se trata de gente mediática... Si es que repercute sobre la política, es decir, sobre quien toma las decisiones, ¿no? Mire, nosotros recibimos ciudadanos a quienes, por ejemplo, el sicariato ha atentado contra ellos o que tienen víctima a un familiar.
Y vemos la desidia de los fiscales para investigar estos casos, cuando son en provincias, cuando son lugares alejados, porque ahí no hay medios que los enfoquen, ¿no? Pero sí vemos en estos casos mediáticos, cuando hacen los allanamientos, ahí sí están, ¿no? 50 fiscales. El mismo Poder Judicial, nosotros recibimos la queja cuando estábamos en la Comisión de Justicia, que en las unidades de flagrancia, donde se combate el crimen in situ, el Ministerio Público no manda fiscales. Está el juez, está la policía, el INPE, pero no hay fiscales. Pero sí vemos, nuevamente, cuando son casos mediáticos, ahí sí están los fiscales para llamar la atención con los medios de comunicación. Ahora, hay un debate en curso respecto a la figura penal de la prisión preliminar. ¿Cómo ha votado Perú Libre? Nosotros en ese aspecto nos opusimos a la eliminación. Lo que había, inclusive hicimos llegar una propuesta en ese momento de perfeccionar algunas medidas para evitar que se mal utilice este mecanismo jurídico penal que hemos visto que ha tenido muchos cuestionamientos. Y además hay que tener en cuenta que las normas en el tiempo se tienen que modificar y perfeccionar. Ahora, para que quede claro a la población, porque aquí se está mal informando, estamos hablando de detención preliminar en caso de no flagrancia. Sí. La flagrancia tiene ya su propio sistema, sí, que inclusive puedes 48 horas, ¿no? Puedes condenar a una persona, inclusive ya condenada, o sea, metida a la cárcel en 48 horas. De acuerdo. Ahora, entre los causales que se querían reconocer para la prisión preliminar y luego preventiva eventualmente, no figura la corrupción. ¿No es eso dar una muestra de condescendencia con la corrupción? Mire, si todos los delitos de... Imagínense que hasta un delito en su forma básica de tráfico de influencia, si es funcionario público tiene 8 años de cárcel, o sea, es un delito grave. Y acuérdense que ahorita que casi todos los delitos de corrupción están enmarcados dentro de la figura de la organización criminal, que ya de por sí la coloca en un estándar de delito grave. Entonces, eso de que iban a quedar excluidos los delitos de corrupción es una mentira que no resiste mayor... Pero no figura en la ley. No, es que la palabra corrupción fue eliminada. Mire, cuando usted pone y dice los delitos graves son aquellos que revisten, tienen pena de cárcel mayores de 4 años, calzan todos. Pero se da una lista, de aquellos que son incursos en la posibilidad de una prisión sicariato, extorsión con toda razón, narcotráfico. Pero ¿por qué eliminar la corrupción pese a que sabemos que eso abunda en nuestro país? Bueno, ahí lo que se propuso, nosotros lo dijimos, hay que regular. Y justamente lo que ha hecho el Ejecutivo en esta observación, hay algunas cosas que merecen, creo que desde nuestro punto de vista, ser recogidas y otras no tanto, ¿no? Por ejemplo... ¿Cuáles no tanto? Por ejemplo, cuando ellos dicen que sean mayor de 8 años, creemos que hay delitos graves que tienen menor pena cuando se encamina dentro de una organización criminal. ¿Qué más dicen? Dice que tiene que tener un juez que sea diferente porque es un juez que se contamina. Es parte también de la academia lo señala, ¿no? Después señalan que hay que regularse algunos términos y en efecto ellos han hecho y han reemplazado el término razones plausibles por elementos razonables, que nos parece que también es adecuado porque dentro de las razones cada quien tiene su razón, pero cuando hablamos de elementos sí ya tiene que haber algo concreto que nos pueda señalar que un investigado, que es el fondo de esta figura de prisión preliminar, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay otra figura, que es la prisión preventiva, y finalmente ya la pena en sí. Entonces creo que se debe precisar en base a todo lo que hemos visto este tiempo, tanto de opiniones a favor y en contra, y hacer algo que responda a la realidad. Porque no es partidario de que se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno para que promulgue esta ley por insistencia. Mire, ¿usted quiere darle los meses que el gobierno cree que se tome? No, yo creo que se debe debatir en la Comisión de Justicia y escuchar a todas las posiciones, inclusive hacer mesa de trabajo y nuevamente pasar al Pleno, ¿no? Y ahora, es también de rechazar el tema de que por esta figura se haya incrementado el crimen organizado. El crimen organizado, lo vuelvo a repetir, se ha incrementado desde 2016 cuando le abrieron las fronteras, lo que usted señala, ¿no? Que es una coladera, para que ingresen extranjeros irregulares, indocumentados, flexibilizaron estas políticas migratorias y finalmente tenemos más de 2 millones, sobre todo de venezolanos en el país, al cuales ni siquiera tenemos identificados. Dicho sea de paso, yo propuse una ley para identificar a los deliveries, el Ejecutivo lo observó hace poco. Bueno,
¿Cuál es su opinión sobre la actuación del gobierno frente a la policía en general, frente a la DIVIAC en particular, con una mención al caso del coronel Colchado, Harvey Colchado, sobre el cual usted se ha expresado con un sentido crítico bien agudo, ¿no? Mire, yo lo he señalado inclusive cuando el señor Colchado era jefe de la DIVIAC y estaba el presidente Castillo en el ejercicio del poder, en el gobierno, y lo que se dedicó el señor Colchado, que después se ha sabido ya con este ministro actual, ni siquiera para decir que en su tiempo lo hizo y lo hicieron por parte del gobierno del presidente Castillo, donde el señor gastaba ingentes sumas de dinero de la DIVIAC, que son en partidas reservadas para investigar el crimen organizado. Fíjese usted que ellos muestran como logros a la DIVIAC cuando en los últimos años el narcotráfico en el país se ha incrementado a tal punto que nos posicionan en el país número 1 del mundo. Entonces no ha servido su lucha anticorrupción. Pero el narcotráfico no es tema de DIVIAC. Dice de alta complejidad, sí, pero los Tren de Aragua, las bandas pero organizadas. No narcotráfico. O sea, que el primer argumento que da usted, sabe usted que no corresponde al organigrama de la policía. Es que ellos supuestamente se han creado para estas figuras complejas de investigar, porque el narco no anda pues en la calle con... No, pero Dirandro, usted sabe, se ha ocupado siempre de eso específicamente. Pero en fin, fíjese que inclusive salió un reportaje que ellos gastaban más que otras unidades especializadas. Adelante. Ya, y lo que iba es que este señor, conjuntamente con la señora Marita Barreto, utilizaron su cargo, recursos del Estado, para hacer persecución política, lo que hemos señalado. Que ¿Contra quién, por ejemplo? Por ejemplo, para el señor Castillo y su gobierno. Hasta ahora no le prueban nada al señor Castillo de lo que le imputaron. Que crearon colaboradores eficaces falsos. Que se ha determinado que la señora Carolín López, colaboradora eficaz del señor Colchado y la señora Marita Barreto, le celebró el cumpleaños al señor Colchado. La señora colaboradora eficaz contra el presidente Castillo. Que se ha determinado que el EFICOC extorsionaba a empresarios, como el caso de la señora Mirta González Yet, que le dijo, págame $250,000 para no meterte en una carpeta fiscal. O sea, la justicia es, si tú me pagas, si yo te extorsiono, no estás implicado. Pero si no, esa es justicia. Mire a dónde han llegado, a pervertir el sistema de justicia. Entonces, señor, a Dios gracias, ya están fuera de las instituciones, ¿no? Y ahora hemos visto cómo la señora Marita Barreto está vendiendo sus propiedades, por diciendo que se va un buen tiempo fuera del país. O sea, ella sabe en el fondo lo que ha hecho, ¿no? Bueno, conocemos su opinión sobre eso, cada uno se juzgará la propia. ¿No ha levantado mucho la voz usted sobre las denuncias que hay respecto de corrupción en términos de favores sexuales en el Congreso, ¿no? ¿Qué sabe usted sobre eso? Mire, yo le he señalado que nosotros tenemos que defender el Congreso como institución. Lo que hagan comportamiento particular de algunos congresistas se tiene que investigar y tiene que ser sancionado. Por eso decimos que de un hecho concreto de este tema de esta señorita, a la que nos debe preocupar más hacerle justicia en memoria y a ella y a su familia, esta señorita que ha sido asignada, pero de ahí a decir que hubo una red de protección al Congreso, creo que yo llamo, y lo he dicho antes, a quienes afirmaron esto que lo demuestren. Porque se está investigando, ¿no? Se está investigando, pues pero hay que ser bastante ligeros, sobre todo viniendo de mismos congresistas que están en la institución. Yo no podría concebir que nosotros ataquemos a nuestra propia familia. Nosotros hemos ido al Congreso, nuestra propia institución. Usted hace críticas al Estado peruano, usted hace críticas a los ministerios, usted ha hecho críticas también a autoridades del Congreso y a decisiones del Congreso. No veo por qué compara con la familia. Sí, bueno, nadie está obligado a declarar contra su familia. Pero nuestra institución, ¿no? ¿A dónde hemos ido? Lo digo porque hay colegas que desde que llegaron al Congreso señalan que el Congreso es lo peor que existe. Entonces, ¿para qué postularon al Congreso? Para mejorarlo. Pero eso se supone criticar. Pero por eso, pues, pero lo mejoramos nosotros. Yo eso estoy de acuerdo, ¿no? Si hemos ido ahí es para mejorar la institución y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con leyes del Congreso que nosotros hemos hecho muchas. ¿Usted cree que el Congreso de Venezuela, que no tiene ningún miembro de la oposición, como usted sabe, la justicia de Venezuela y el Ejecutivo de Venezuela funcionan mejor, con más independencia y más democracia que nosotros? Se lo pregunto porque usted forma parte del único partido que ha sido invitado a la investidura del presidente Nicolás Maduro, que algunos consideran presidente y otros dictador. Mire, yo siempre he señalado que en el Perú tenemos tantos problemas como país que no nos alcanza el tiempo para solucionar los nuestros,
como para estar mirando los problemas de los vecinos. Que ellos solucionen su problema. Pero si son invitados ustedes, es porque hay un vínculo de simpatía, una relación de amistad entre el partido en el poder en Venezuela y ustedes, ¿no? Ya. Como siguiente apreciación. Usted recuerda que en el 2021, cuando el presidente Castillo ganó las elecciones con Perú Libre, ¿qué dijeron muchos sectores conservadores de la ultraderecha? Que había fraude y que llamaban inclusive a que las instituciones electorales no reconozcan el triunfo, que llamaron a que el ejército haga golpe de Estado, que se fueron a la OEA a tocarle la puerta para que desconozca el proceso electoral. Después se determinó, inclusive hicieron una comisión en el Congreso, se determinó que esas afirmaciones de ellos no eran las que decían, ¿no? En el caso de Venezuela, muchos sectores de la ultraderecha dicen que hubo fraude. No, la ultraderecha, no. Es el presidente de izquierda chileno, Boric, lo habrá escuchado usted. Bueno, ONGs internacionales que no están alineadas ni con la izquierda ni con la derecha, la OEA, en fin, los países democráticos de Europa, los 27 países de la Unión Europea, que tiene de todo, izquierda, centro, derecha. Créame que las ONGs no es que no estén alineadas contra, también tienen ellas su alineación. Ya, y la Unión Europea también inventa. Bueno, que el pueblo de Venezuela decida. Pero no puede decidir porque han trafiado el resultado electoral. Bueno, no tenemos las pruebas, ni que han hecho trafa, ni tampoco del otro lado. O sea, ¿por qué tenemos que tomar posición de una... Porque hay un lado que sí presentó actas, el otro no presentó, en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no presentó las actas. Cuando lo llamó el Consejo Electoral de Venezuela, estos señores que dijeron que les hicieron fraude no acudieron a mostrar las pruebas y las actas. Han ido por unos medios, han mostrado. ¿Quién nos asegura que no sean falsas? ¿Usted reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela? No es que se reconozca, sino es que creo que respetamos la decisión soberana del pueblo venezolano, que es un principio internacional básico. Sí, pero que entonces también en Corea del Norte, en lo que no tiene elecciones, que tiene partido único, el presidente legítimo. No, pues no. Yo sí, personalmente sí señalo que la alternancia de poder es un principio básico que se debe respetar en una democracia. Pero hace 25 años que es el mismo partido que está en el poder en Venezuela, 66 años en Cuba. Fíjese, en México existía el PRI, ¿no? Que estuvo bastante tiempo, 70, ¿no? El mismo partido que llamaron la dictadura perfecta, ¿no? ¿Usted asistió a la investidura de Nicolás Maduro? No he ido. ¿Alguien de Perú Libre? Ha ido, la invitación fue al partido, fue la congresista Taipe y algunos dirigentes, la congresista Agüero, creo, algunos dirigentes del partido. Algunos congresistas, dos, Agüero y Taipe. Agüero y Taipe. Y Lauro Rivas, creo que, porque la invitación fue al partido más que a la bancada, ¿no? Por eso ya cada quien tomó la decisión. Y el partido decidió asistir y convalidó con su presencia el acto electoral venezolano. Sí. ¿Usted mismo no tiene alguna duda de que eso significa respaldar una dictadura? No significa ninguna respaldar, mucho menos una dictadura. Yo sigo insistiendo que es lo que el pueblo soberano venezolano ha decidido y nosotros tenemos que respetar. ¿Quiénes somos nosotros para inmiscuirnos en temas de países hermanos? Bueno, cuando está la democracia en juego y los derechos humanos, me parece que hablamos sobre... Y cuando hay guerras en el mundo, ustedes se manifiestan sobre las guerras, ¿no? Han tomado posición sobre la guerra de Ucrania-Rusia, sobre el problema del Medio Oriente. Pero mire, ¿quiénes encabezan este cuestionamiento a la supuesta dictadura en Venezuela? El Norteamérica, el gobierno americano, no digo el pueblo, ¿no? Porque el pueblo somos nosotros todos, ¿no? Que invade Asia, que invade Europa, que dijo que habían armas de destrucción masivas en un país y de ahí dijeron que no ellos mismos, ¿no? Mire la paradoja. Bueno, no, pero no solo, y repito, el caso de Chile es el más claro en ese sentido, es un gobierno de izquierda, ¿no? Que ha sostenido que ha habido fraude y que no reconoce a Maduro. Así como acá en el Perú hay una izquierda que nosotros llamamos la izquierda caviar, que defienden el sistema. La izquierda verdadera como Perú Libre queremos cambiar el sistema. Entonces, pero usted cambia el sistema y no tolera que se critique al Congreso. ¿Qué cambio del sistema es ese? El Congreso es el que puede cambiar el único que puede cambiar el sistema. Por eso los conservadores atacan al Congreso para evitar tomamos que nota entonces de que usted cree que el Congreso, incluso este Congreso actual, es el único que puede cambiar. Bueno, muy bien. Señor Américo Gonza, congresista de Perú Libre, representante por Cajamarca, muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Vamos.